Hola, hola, ¿cómo les va? Esta vez vamos a continuar con el sistema cardiovascular y renal y vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la regulación farmacológica de las resistencias periféricas. La vez pasada platicábamos acerca de algunos fármacos que ayudaban al control de la contracción cardíaca. De esa forma modificaban el gasto cardíaco. Ahora vamos a ver al otro determinante, ¿no? Sabemos que el gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo y que el gasto cardíaco y las resistencias periféricas son los principales determinantes de la presión arterial. Entonces, ya vimos algunos fármacos que modifican este eh, proceso de contracción cardíaca. Ahora vamos a ver algunos fármacos que modifican las resistencias periféricas. Los fármacos que vamos a revisar tienen que ver con la influencia del sistema nervioso autónomo sobre las resistencias periféricas. Otros que tienen que ver sobre los procesos de contracción y vasodilatación vascular de las arterias y de las venas y del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces, pues bueno, entremos en materia. Eh, ya vimos cuál era la influencia del sistema nervioso autónomo sobre las resistencias de las arterias y las venas. Sabemos que los receptores adrenérgicos alfa son dos, alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 median la contracción del músculo liso arterial, venoso y visceral. ¿Cómo hacen este control de la contracción del músculo liso? Veamos esta tabla donde dice que este receptor alfa 1 tiene que ver con una proteína GQ. Ustedes inmediatamente lo correlacionan con fosfolipasa C, inositol trifosfato, diacilglicerol y calcio. Y entonces lo que van a provocar es la vasoconstricción del músculo liso en arterias y venas. Por otro lado, los receptores alfa 2 participan en la supresión de los estímulos simpáticos y entonces lo que van a promover es la inhibición de la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas. Y entonces nosotros vemos receptores alfa 2 vinculados a una proteína GI, disminuye el AMP cíclico y entonces disminuye la liberación de noradrenalina. Y con esta disminución de la influencia de noradrenalina, entonces no existe este proceso de estimulación del parasimpático y entonces ya no existe la influencia del sistema nervioso autónomo sobre las resistencias periféricas. Y entonces, vamos a ver que uno de estos expositores de el antagonismo adrenérgico es la prazosina. La prazosina, si es un antagonista alfa 1, entonces va a promover que no exista vasoconstricción. Y si no hay vasoconstricción, pues mejora los procesos de vasodilatación y puede disminuir la presión arterial. Entonces, inhibe la vasoconstricción inducida por catecolaminas endógenas. Eh, puede ocurrir este proceso en vasos y venas de resistencia arteriolar. Lo que provoca es la caída de la presión sanguínea porque las resistencias periféricas pues simplemente desaparecen y entonces lo que provoca es hipotensión. ¿Qué es lo que provoca o cuál es el efecto farmacodinámico? Pues disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye el retorno venoso al corazón, evidentemente disminuye la precarga cardíaca y por esa vía pues disminuye la presión arterial. Evidentemente, imagínense que ustedes bloquean receptores adrenérgicos alfa 1, existe
un proceso de vasodilatación, no hay resistencias periféricas, y entonces lo que ustedes imaginan sucede. Hay una hipotensión considerable, una hipotensión que se agrava si los pacientes se ponen de pie, si están en posición de que de repente están sentados y se paran, ¿no? Entonces, ese proceso se llama hipotensión postural y la gente se puede marear e inclusive se puede desmayar, y una cosa que se llama síncope. Y por esa razón, la prazosina, pues, no es el fármaco ideal para hacer el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Por su influencia alfa 1 sobre las resistencias periféricas. Otro fármaco que es característico de esta posibilidad de acción son los que actúan sobre el receptor alfa-2. Y si recordamos, el alfa-2 lo que promueve es la disminución de la liberación de noradrenalina, y entonces si nosotros queremos bajar la presión, lo que necesitamos sería el agonista, ¿no? El agonismo del receptor adrenérgico alfa-2. ¿Cómo le hace la metildopa para ejercer esta influencia sobre el receptor adrenérgico alfa-2? Ustedes recuerdan que las catecolaminas, después de que son eh, biosintetizadas a través de algunos precursores y enzimas, se protegen en algunas vesículas y después las vesículas se vacían, se liberan hacia el espacio sináptico. Lo que hace la metildopa es, a través de varias conversiones sintéticas, convertirse en alfa-metilnolepinefrina, y esta alfa-metilnolepinefrina se sustituye la entrada de noradrenalina en las vesículas sinápticas, y entonces se libera la alfa-metilnolepinefrina al espacio sináptico y de forma selectiva agoniza al receptor alfa-2, que como ustedes ven aquí, inhibe la liberación posterior de más noradrenalina. Y entonces, al inhibir este proceso de activación de la liberación de catecolaminas, la influencia simpática sobre los receptores postsinápticos, de esa forma promueve la disminución de la presión arterial. Entonces, la activación de receptores alfa-2 inhibe la liberación de noradrenalina, y entonces lo que provoca es que las terminaciones simpáticas periféricas no se estimulen. Entonces, la activación de receptores alfa-2 inhibe la actividad del sistema nervioso simpático y conduce a una disminución de la presión sanguínea. Entonces, todavía existe algún lugar en la terapéutica para la metildopa, la alfa-metildopa, y se utiliza en la hipertensión durante el embarazo. Se ha visto que es segura y es eficaz, no tiene rollos teratogénicos con el niño, y entonces por eso ustedes notarán que algunos especialistas en ginecología utilizan alfa-metildopa para el tratamiento de hipertensión durante el embarazo. Algunas reacciones adversas vinculadas al uso de metildopa: sedación, hiperprolactinemia, parkinsonismo, dolor de cabeza y anemia hemolítica. Por esa razón, pues bueno, casi únicamente se utiliza para este escenario clínico. Otros agentes que modulan las resistencias periféricas tienen que ver con el endotelio vascular. Ustedes saben que el endotelio vascular es esta capa celular que se encuentra íntimamente vinculada entre el músculo liso y el torrente sanguíneo. El endotelio vascular produce algunas sustancias que son altamente vasoconstrictoras, es el caso de la endotelina 1, y también produce algunas sustancias que producen vasodilatación, es el caso de el óxido nítrico y la prostaglandina I2. El óxido nítrico, que es la sustancia de la que abordaremos un poquito más,
es un vasodilatador muy potente. Como ustedes saben, el óxido nítrico se forma a partir de un precursor, la L-arginina, que a través de esta enzima, que es súper importante, la sintasa del óxido nítrico, que utiliza como cofactor el calcio, libera óxido nítrico para que modifique la estructura de la guanilato ciclasa, la convierte en una guanilato ciclasa activada. Esta guanilato ciclasa activada convierte al GTP en GMP cíclico. El GMP cíclico lo que hace es aumentar la fosfoquinasa dependiente de GMP cíclico, esta fosfoquinasa dependiente de GMP, y lo que provoca es un aumento en una enzima que se llama fosfatasa de la cadena ligera de miosina, que lo que hace es desfosforilar a la cadena ligera de miosina, lo que hace es reducir el calcio citosólico, previene la formación de puentes cruzados entre la actina y la miosina, y finalmente lo que se produce es la relajación del músculo liso. Entonces, como ustedes ven, tener óxido nítrico en este balance de vasoconstrictores y vasodilatadores para los vasos es particularmente importante. Y nosotros utilizamos a donadores de óxido nítrico, a los nitratos orgánicos, para favorecer este proceso de dilatación de los vasos periféricos. Entonces, los nitratos orgánicos son donadores de óxido nítrico, conducen a la formación de radicales libres gaseosos y reactivos de óxido nítrico. Lo que hacen es relajar el músculo liso por la vía que ya les comenté. Su efecto es de forma más predominante en los lechos venosos. Y entonces recordemos que hay diferencias estructurales entre las arterias y las venas. Las venas están diseñadas para ofrecer una mayor capacidad de reserva de sangre, y entonces si el proceso provoca una mayor dilatación venosa, quiere decir que va a haber una considerable reducción de la precarga. Si disminuimos la precarga, entonces favorecemos la demanda miocárdica de oxígeno, además de que los nitratos orgánicos, por sus características de vasodilatación, también van a dilatar las arterias epicárdicas, y entonces disminuyen la precarga, disminuyen la poscarga, y entonces se reducen las resistencias periféricas, y entonces al final se disminuye la presión arterial, ¿no? Entonces, desde el punto de vista venoso, aumenta la capacidad venosa, a eso hace que disminuya la precarga, hay una disminución de la demanda de oxígeno al miocardio, disminuye el volumen, disminuye la presión telediastólica ventricular. Hablando específicamente de las arterias epicárdicas, pues aumenta el abastecimiento de oxígeno en el músculo cardíaco, y entonces ustedes pueden inferir cuál es el uso de estos donadores de óxido nítrico, ¿no? Si tenemos un problema isquémico cardíaco, entonces podemos utilizar un fármaco que dilata las arterias epicárdicas y además disminuye el trabajo cardíaco, ¿no? Entonces es útil para problemas de isquemia cardíaca. ¿Qué pasa con los nitratos orgánicos si los utilizamos por mucho tiempo? Su exposición frecuente y repetida conduce al fenómeno farmacológico de tolerancia. Y entonces, si nosotros los utilizamos por mucho tiempo, pues su efectividad a la misma dosis disminuye. Y entonces, una vez más, esto les da idea de cuál es el lugar en la terapéutica de los nitratos orgánicos, ¿no? Se puede tratar en un proceso agudo, ¿no? Donde hay una isquemia cardíaca, pero su uso en el largo plazo, pues, se limita, ¿no? Es limitado. Entonces, acuérdense que si nosotros ponemos diferentes fármacos con el mismo mecanismo de acción, las diferencias evidentemente serán farmacocinéticas.
Empecemos con este, que es el nitroprusiato de sodio, donador de óxido nítrico, que se administra por vía intravenosa. ¿Cuáles son las características cinéticas relevantes en el caso del nitroprusiato de sodio? Fíjense en su metabolismo. Su metabolismo se realiza en los eritrocitos, tiene un vínculo, reacciones con la hemoglobina y se transforma a ciano-meta-hemoglobina, que se puede convertir en cianina y se puede convertir en cianuro. Y ustedes recordarán pues, que el cianuro es un potente tóxico, ¿no? Inhibe la cadena respiratoria mitocondrial y entonces puede haber algunos desenlaces feos que pueden estar vinculados al metabolismo de nitroprusiato de sodio. La vida media es súper cortita, 2 minutos, no se considera adecuado su uso durante el embarazo y la lactancia, porque pues puede haber complicaciones de las modificaciones de la hemoglobina y se están generando productos tóxicos vinculados al cianuro. Si se vincula con un fármaco que es un inhibidor de las fosfodiesterasas, que las fosfodiesterasas, ustedes recordarán, también promueven que existan más agentes vasodilatadores vinculados al AMP cíclico, pues puede provocar una hipotensión considerable, una hipotensión severa. Y evidentemente, si existe una alteración en la función cardíaca, pues tampoco es buena idea. Entonces, características de nitroprusiato de sodio tienen que ver con su metabolismo hacia la producción de metabolitos tóxicos vinculados con el cianuro. ¿Qué pasa con la nitroglicerina? Fíjense las formas en que se pueden administrar, las vías de administración de nitroglicerina. Pueden ser orales, sublinguales, tópicas, intravenosas. Evidentemente, si nosotros utilizamos la vía de administración sublingual, ustedes recordarán que tenemos un acceso directo hacia las cavidades cardíacas por su vasculatura, ¿no? Y entonces, si nosotros suponemos que hay un proceso isquémico cardíaco, podemos administrar un donador de óxido nítrico, en este caso nitroglicerina, que se administra por vía sublingual y va a llegar de forma inmediata al corazón. Vean que su biodisponibilidad, aunque sea sublingual, es bastante aceptable y entonces podemos tener efectos importantes de forma inmediata. ¿Qué reacciones adversas ustedes piensan que se pueden observar con estos donadores de óxido nítrico? Si se fijan, son casi iguales. Evidentemente va a bajar la presión, va a haber hipotensión, va a haber este enrojecimiento de la cara que se llama flushing, mareo, dolor de cabeza y alteraciones de la hemoglobina. Evidentemente su administración con inhibidores de fosfodiesterasa pues puede igual promover que existan procesos de vasodilatación más pronunciados. Hablando del dinitrato isosorbida, aquí lo que quiero que noten es la diferencia en la vida media. Fíjense que el dinitrato de isosorbida tiene, después de su metabolismo, algunos metabolitos activos, 5 mononitrato de isosorbida y el 2 mononitrato de isosorbida. Y entonces estos metabolitos activos tienen una vida media larga, más o menos arriba de las 5 horas. Si lo comparan con el nitroprusiato de sodio, que es 2 minutos, la nitroglicerina, 7.5 minutos, el dinitrato de isosorbida tiene una vida media más larga a través de sus metabolitos y entonces podemos pensar que vamos a tener un proceso de exposición mucho más largo a través de dinitrato de isosorbida. Y entonces ustedes pueden ir pensando cuáles son los posibles usos de estas 3 opciones terapéuticas. Otros fármacos que también disminuyen las resistencias periféricas son los bloqueadores de los canales de calcio. Ustedes recordarán que los canales de calcio dependientes de voltaje, los de tipo L, provocan que
este proceso de intercambio de calcio extracelular en el músculo liso. También esto se observa en los miocitos cardíacos y también en los nodos de conducción cardíaca. A diferencia del verapamilo, que ya revisamos en la sesión anterior, que es cardioselectivo, hay otros bloqueadores de los canales de calcio que exhiben mayor efecto en la periferia. Es el caso del amlodipino, el nifedipino, que como ven en esta tablita de Goodman, si ven aquí está el amlodipino, tiene poco efecto sobre la actividad cardíaca de contracción y sobre la conducción nodal, tiene muy poquito, pero sí exhiben una circunstancia de vasodilatación más grande que el verapamilo. Si se fijan, el verapamilo sí tiene efecto considerable en la contracción cardíaca y en la conducción cardíaca. Entonces, si nosotros lo que queremos es disminuir las resistencias periféricas, entonces pensamos en alguno de estos dos fármacos que no son cardioselectivos a diferencia del verapamil. Entonces, estos ejercen su efecto antivasoconstrictor coronario, antianginoso, principalmente porque exhiben vasodilatación arterial periférica y de esta forma reducen la poscarga. Entonces, una vez más, si les ponemos fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción, sus diferencias deben ser farmacocinéticas. Este es el caso del amlodipino y el nifedipino, que son antagonistas de los canales de calcio no cardioselectivos. Entonces, vean, se administran por vía oral, sus volúmenes de distribución son muy amplios, su metabolismo es a través del citocromo CYP3A4. La diferencia metabólica acá, vean, la eliminación es particularmente renal. El nifedipino lo hace además de por vía renal, por vía hepática. Vean esta vida media, 30 a 50 horas, mientras que el nifedipino es mucho más cortito, de 2 a 7 horas. Y entonces, no se tiene que valorar el proceso riesgo-beneficio en el caso del embarazo. En el caso del nifedipino, sí ha demostrado compatibilidad con la lactancia, mientras que el amlodipino no. Y vean su perfil de seguridad. En el amlodipino, edema, dolor abdominal, náuseas, somnolencia y fatiga. En el caso de nifedipino, hipotensión, palpitaciones, edema, flushing, mareo, dolor de cabeza, infarto del miocardio, anemia, ¿no? Aquí la influencia del metabolismo hepático, inhibidores del citocromo CYP3A4 es más marcada con nifedipino, pero también se observa con amlodipino. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una insuficiencia hepática severa, se ha observado una mayor toxicidad con amlodipino. Y aquí les pongo el comparativo con el cardioselectivo, ¿no? El verapamilo que vimos en la sesión anterior, que si se fijan, aquí los efectos secundarios tienen que ver con su actividad en el corazón, bloqueo atrioventricular, infarto al miocardio, por ejemplo. Entonces, estos dos son fármacos que promueven la disminución de las resistencias periféricas de forma principal, mientras que este exhibe su efecto de forma primordial en el corazón. Y bueno, otros fármacos que también tienen que ver con la reducción de las resistencias periféricas son los que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, eso está muy interesante estudiarlo y entenderlo porque tiene que ver con muchas cosas. Entonces, en los riñones se libera renina. La renina es una enzima que promueve la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. El angiotensinógeno se produce principalmente en el hígado, pero también se puede producir en el corazón, en los riñones y en el páncreas, y también en el tejido adiposo. Y entonces, a través de esta enzima, la renina, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1.
El angiotensinógeno, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 a través de esta enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, y la angiotensina 2 a través de sus receptores AT1 va a promover muchos efectos. Entre ellos, pues va a activar al sistema simpático, ¿no? Ya vimos la influencia del simpático sobre las resistencias periféricas. Van a promover que exista un crecimiento, un remodelamiento de las fibras cardíacas. Estas fibras cardíacas que se van a remodelar pueden a la postre provocar insuficiencia cardíaca, ¿no? Un corazón grande no necesariamente late mejor, ¿no? Es un problema importante la insuficiencia cardíaca. La influencia de angiotensina 2 a través de los receptores AT1 promueve el incremento de tamaño del corazón a través de este proceso que al final hace que no sea tan efectiva la contracción cardíaca. También la influencia de la angiotensina 2 a través de los receptores AT1 promueven la liberación de sodio a través de las suprarrenales y la aldosterona, y esta producción de sodio y retención de sodio, como ustedes saben, el sodio retiene agua y entonces aumenta el trabajo cardíaco, ¿no? Entonces, aquí está este esquema que explica esto que estoy diciendo. Y como ustedes pueden ver, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, significa que necesitamos aumentar la presión. ¿Cómo se activa este sistema? Bueno, se puede aumentar la presión vinculado a un cambio, ¿no? Si por alguna razón estamos hipotensos, entonces este cambio de la presión arterial en los vasos preglomerulares provoca que se realiza toda esta cadena de eventos que aumenta la presión arterial. Si hay algunos cambios en la reabsorción de sodio y cloro en la mácula densa renal, entonces también se activa la liberación de renina y entonces aumenta la presión arterial. Si se activan receptores adrenérgicos beta 1 en el sistema yuxtaglomerular, entonces también se estimula la producción de renina y entonces aumenta la presión arterial. Entonces, como ustedes ven, hay varios factores que pueden echar a andar este sistema renina-angiotensina y entonces se convierte en un muy buen blanco terapéutico para tratar de inhibir este sistema que aumenta la presión arterial. La primera intervención que se les debe ocurrir es la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Si nosotros tenemos fármacos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, entonces no hay angiotensina 2. La angiotensina 2 no hace interacciones con su receptor AT1 y entonces no existe este aumento de resistencias periféricas, no aumenta la liberación de aldosterona, no aumenta la reabsorción renal de sodio y entonces baja la presión arterial. Evidentemente, pues tampoco va a haber la activación del simpático, ¿no? ¿Qué inconveniente hay de inhibir únicamente la enzima convertidora de angiotensina? Si nosotros inhibimos la enzima convertidora de angiotensina, pues hemos observado que aumentan las cantidades de renina y que existen otras vías alternativas, no únicamente a través de la inhibición de la enzima convertida en angiotensina, sino también hay otras vías, como esta que es la vía de las quimasas, que ante la presencia de un exceso de renina van a provocar por esta vía alterna angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a ser todo lo que ya vimos, ¿no? Otra cosa que sucede con la inhibición de la enzima convertida en angiotensina es que la enzima convertida en angiotensina se parece mucho, es idéntica a otra enzima que se llama quininasa 2.
La quininasa 2 lo que hace es transformar la bradicinina a cosas inactivas. Y se ha vinculado el aumento de bradicinina con algunos efectos adversos que tienen que ver con el uso de inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Es el caso del angioedema. Entonces, otra estrategia terapéutica que se les debe ocurrir es inhibir estos receptores, hacer que estos receptores de AT1 de angiotensina 2, antagonistas específicos de receptores AT1 de angiotensina 2, se expresen, ¿no? Entonces, aunque haya angiotensina 2, los receptores AT1 van a estar ocupados y entonces no vamos a tener la expresión mala de los receptores AT1. Los receptores AT1 provocan vasoconstricción, ya habíamos dicho, provocan fibrosis, ¿no? El aumento del crecimiento de las cavidades cardíacas, inflamación, estrés oxidativo y la hipertrofia cardíaca, que evidentemente todas estas cosas se vinculan con procesos de enfermedad. ¿Qué pasa con otros receptores que tienen que ver con la angiotensina 2? Hay un receptor que se llama AT2 y también otras formas de angiotensina que provocan estos efectos, provocan vasodilatación, antifibrosis, antiinflamación, disminución de estrés oxidativo y antiproliferación. Entonces, si únicamente tenemos antagonizado los receptores AT1 angiotensina 2, pues promovemos que estos receptores que median estos factores protectores, pues sigan funcionando. Si nosotros únicamente tenemos el proceso de inhibición de la formación de angiotensina 2, pues evidentemente estos otros factores pues quedan desprotegidos. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que actúan aquí? Pues bueno, les hemos puesto captopril y enalapril como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y también los antagonistas de receptores AT1 de angiotensina 2, el losartán y el telmisartán. Entonces, analicemos estos dos primeros, que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Fíjense en la vida media del captopril y el enalapril. Vida media de captopril 1.9 horas y el enalapril a través de un metabolito activo 35 horas. Si nosotros estamos pensando en utilizar un inhibidor de enzima convertida en angiotensina para el tratamiento de hipertensión arterial, ¿cuál convendrá más? Evidentemente convendrá el que va a requerir menos administraciones al día, que en el caso del captopril, pues bueno, se tiene que administrar varias veces, mientras que en el enalapril únicamente una. Considerando que la hipertensión es una enfermedad crónica, entonces estamos pensando que, imagínense tomar una tableta varias veces al día durante mucho tiempo, pues es terrible, ¿no? Algo que hay que ver con los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y también con los antagonistas de receptores AT1 angiotensina 2 es que causan oligohidramnios, es decir, una producción menor de líquido amniótico por parte del bebé. Y esto se ha vinculado a que provoca defectos del desarrollo renal. Entonces, este grupo de fármacos de plano no se debe administrar durante el embarazo, ¿no? Hay documentadas alteraciones en el organismo del chamaco en crecimiento y entonces no es buena idea administrarlo. Evidentemente, tampoco es buena idea administrarlos durante la lactancia. ¿Qué se observa durante el uso con inhibidores de la enzima convertida en angiotensina? Pues aumentan las concentraciones de potasio, hay hipercalemia. Y este proceso de hipercalemia aumenta si le administramos este grupo de fármacos a pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal. También la hipercalemia se ve aumentada si nosotros administramos al mismo tiempo algunos diuréticos que son ahorradores de potasio, que veremos
en nuestra siguiente sesión. ¿Qué otra cosa pasa también de forma importante con los inhibidores de enzima convertida en angiotensina? Otra cosa que sucede en un 5 al 20% de las veces es tos. La tos está vinculada a este aumento de las concentraciones de bradicinina y entonces la gente que toma inhibidores de enzima convertida en angiotensina exhibe tos. Y la gente que toma tos, más bien, la gente que exhibe tos a través de la administración de estos fármacos, tiene mayor riesgo de presentar angioedema. El angioedema es una hinchazón rápida en la nariz, en la garganta, en la boca, en la glotis, en la laringe, en los labios y en la lengua. Entonces, imagínense que se inflaman estas estructuras y entonces respirar se hace prácticamente imposible, ¿no? Lo que se hace es descontinuar la enzima convertida en angiotensina y promover que exista un soporte ventilatorio en este tipo de pacientes. Una vez que después de administrar un inhibidor de enzima convertida en angiotensina, el paciente desarrolla angioedema, no se debe administrar otra vez ningún tipo de fármacos de este grupo, porque la posibilidad de que esto vuelva a existir es muy alta. Otra cosa que sucede con este grupo de fármacos, pues bueno, es hipotensión, mareo. Si ustedes combinan inhibidores de enzima convertida en angiotensina de diferente nombre, pues evidentemente la posibilidad de causar hipercalemia es más alta. Si ustedes lo combinan con un antagonista de receptores AT1 angiotensina 2, igual no es buena idea coadministrar fármacos de estos grupos al mismo tiempo. Si lo que les decía, si un paciente tiene historia de que le da tos y progresa angioedema con inhibidores de enzima convertida en angiotensina, no se los podemos volver a dar. Veamos ahora los antagonistas de receptores AT1 de angiotensina 2. Vean la diferencia otra vez de las vidas medias de los sartán, que fue igual uno de los primeros fármacos de este tipo, y del telmisartán, que es 24 horas, ¿no? Es evidentemente la vida media de este fármaco, además su volumen de distribución, pues favorece que se utilice de una forma mucho más generalizada. Vean el efecto de las comidas sobre los sartán, lo reduce 10% su biodisponibilidad, el telmisartán no. Este se biotransforma a través de una vía hepática que no tiene que ver con citocromos, mientras que los sartán sí, el 12-9 y el 3A. Entonces, evidentemente, esto nos da ciertas ventajas a la hora de administrarlo. Igual que los inhibidores de enzima convertida en angiotensina, los AT1, no es buena idea administrarlos durante el embarazo ni la lactancia. Fíjense aquí que el perfil de seguridad es diferente. Mientras que el telmisartán aumenta el riesgo de infecciones respiratorias altas, el losartán provoca dolor de espalda, mareo y congestión nasal, rhabdomiolisis en el caso de telmisartán, y también un poquito del lado del losartán. Causa falla renal aguda. Combinar inhibidores de enzima convertida en angiotensina y antagonistas de receptores de angiotensina 1 no es buena idea, aumenta el riesgo de hipercalemia y de insuficiencia renal. Si ustedes piensan coadministrar al mismo tiempo con un inhibidor de renina puro, que es el caso de alisquiren, tampoco es buena idea. Entonces, pues bueno, ojalá que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues pueden escribir. Que esté muy bien.